Amigos, faltan pocas horas para lo que va a ser este gran... ¿Cree en ti? Cree en ti y lo vas a lograr. Ñañita, ¿en qué momento tú empezaste a confiar en tu talento, en ti misma? ¿Cuándo fue ese salto cuando tú estabas en el escenario primero cantando, te acuerdas, con arpa, después empezando tu carrera? ¿Cuándo sentiste tú que ya tocaste un corazón y que te iban a devolver el Perú entero ese amor? Porque no es solamente Juliaca, ya es prácticamente todo el Perú, ¿no? Bueno, lo soñé desde muy niña. ¿Sí? Sí, desde muy niña me gustaban las canciones que yo cantaba cuando era niña y solo seguí mis sueños. Seguiste tus sueños, tus latidos y has llegado a meterte al corazón de miles de peruanos y también del extranjero. Tenemos varias giras que has tenido a lo largo de este año, ¿no? Que ha sido muy bonito desde Cortavenas y después con tus cuernos, que también son mis cuernos. Sí, las cuernas. Sí, de hecho hemos tenido una gira en Europa. Fuimos a Italia, Barcelona, Madrid, Firenze, y ahí nos esperaron nuestros hermanos peruanos y bolivianos también. Y fue una gira muy hermosa, muy bonita, disfrutaron de mis canciones y también tuvimos una gira en Argentina, en un local que muchos artistas, grandes artistas, pues se presentan, así que yo tuve el honor de poder llegar hasta ahí, a Luna Park, y poder presentarme junto al grupo Marroyo de Bolivia, de Néstor Yucra, entre Fue una locura, dos agrupaciones de Bolivia y de Perú, así que el Luna Park estaba lleno. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el público porque de esa manera ellos también nos dan su apoyo, sentimos que nos dan su apoyo, su respaldo, así que de verdad muchas gracias. Me imagino que toda esa experiencia que tú recoges en el escenario, ya sea de Luna Park, que es un escenario que tiene un peso terrible, porque es uno de los escenarios más difíciles que hay. Sí. Y así también en Europa y también en Bolivia, en Chile, en Argentina. En Estados Unidos también, sí. Me imagino que toda esa experiencia lo vas a volcar hoy día en este gigante escenario que tenemos acá atrás en la explanada del Plaza Norte con Sí. este espectáculo que nos presentas, ¿no? Sí, vamos a hacer algo diferente, esperemos que nos salga bonito porque estamos acostumbrados a que yo salga y cante y me escape, ¿no? Claro. Porque siempre suele pasar eso en las presentaciones, no hay tiempo. Hay que ir a otro local. Pero en esta oportunidad es la única presentación acá en Lima en este año. Se podría decir que es exclusiva Exclusiva en la explanada, ¿no?, de Plaza Norte. Aquí, entonces va a ser algo diferente. Se está armando con todo mi equipo unas sorpresitas por ahí para nuestro público. Lo que queremos es que se lleven un bonito recuerdo. Se diviertan, ¿no? Y de verdad esperemos que nos salga, porque como es la primera vez, así que también hay nervios, ¿no? ¿Cómo nos saldrá y como todo? Dicen, pero con fe nomás. Como dicen, el día que pierdas los nervios, como que ya se perdió el gusto. Mientras haya nervios, quiere decir que todavía está viva la llama del amor por nuestra música, nuestro baile sureño, ¿no? Sí, no, definitivamente. Si estoy aquí es porque adoro, amo cantar, me gusta interpretar a mi manera, a mi estilo, ¿no? Y bueno, ahí nomás estoy. ¿Has incursionado pues en esto de que hablas de estilos? Tenemos cumbia, has hecho también tunantada, bueno, nuestro baile sureño. ¿Qué otros géneros has hecho o planeas por ahí? Ay, vamos a ver qué nos sale por ahí. Ñaña, compartir también el escenario con Corazón Serrano, que está en su mejor momento, y al mismo tiempo con los representantes de lo que es nuestra movida tropical de toda la vida, ¿no? La cuna de la chicha, nuestro Chapi, la resistencia de la chicha, como dice. Exactamente, exactamente. Así como usted, como tú, como yo, fanáticos de Corazón Serrano, yo sí soy fanática de Corazón Serrano, y los Chapis, que han marcado mi vida desde que era niña, así que hoy por hoy tengo el honor de estar a su lado con ellos y poder cantar en el mismo escenario. De verdad, gracias por brindarme esa gran oportunidad. Le agradezco justamente al señor Edwin y a toda la familia Guerrero Neira, ¿no? Irma, señor Edwin. Agradezco también, ¿no?, a los Chapis. Jaime Julio. El señor Jaime Julio, gracias por darme esta gran oportunidad para celebrar con ustedes mi 13º aniversario aquí en Plaza Norte. Pero también me imagino que esta celebración va a tener mucho de alegría, mucho chisme, mucho chiste, porque vienen dos grandes del humor, ¿no? De Radio Q, que van a estar acompañados, no te puedes olvidar de nuestro Edwin Sierra y Oscar. Sí, Edwin Sierra va a estar presente, Oscar también va a estar presente.